Bienvenidos a este canal. Como siempre, les tenemos unas entrevistas con personas súper interesantes y con investigadores con los que estamos haciendo colaboraciones aquí en el CRISP. Estas personas son investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenemos aquí a la doctora Rosa María Sánchez Casas. Gracias. Y al doctor José Pablo Villarreal. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a Tapachula, al CRISP. Espero que pasen una buena estancia, puedan ver todo nuestro centro. Y bueno, ahora queremos conocer un poquito de ustedes. Sabemos un poquito de su historia, que es muy interesante. Nos interesa que la gente conozca cómo es que los investigadores llegan a la ciencia y cuáles son las diferentes rutas. Y sobre todo para nuestros próximos estudiantes o investigadores en nuestro país. Primero que nada quiero presentarte. Ella, la doctora Rosa, es profesora de la Facultad de Medicina en Veterinaria y Zootecnia, ¿es correcto? Es SNI 1 y es coordinadora de la maestría en Ciencias Animal de la Universidad de Monterrey. De la Facultad de Veterinaria, así es. De la Facultad de Veterinaria. Cuéntame un poquito de cómo llegaste a... ¿Cómo llegamos a la ciencia? A la ciencia. Bueno, hace 20 años justo, tuvimos la oportunidad de entrar a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Autónoma de Nuevo León a administrar proyectos. Y a mis 33 años me dieron la oportunidad de empezar a hacer la licenciatura. La carrera es químico, bacteriólogo, parasitólogo. Y bueno, pues una cosa fue llevando a la otra. Yo ya era mamá, tenía 3 hijos en ese entonces y bueno, pues empecé la aventura de estudiar la licenciatura. Creo que en la vida siempre tenemos personas que creen en nosotros y nos dan la oportunidad de crecer, de ser mejores, y depende de cada uno si aprovechamos con nuestras oportunidades. Yo pues siempre lo digo y lo voy a decir siempre, que el doctor Ildefonso Fernández, el director de este centro, fue quien un día me motivó a estudiar y bueno, pues fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y bueno, pues de ahí tuve la oportunidad de ingresar a un doctorado directo a mis casi 40 años. Y bueno, pues hicimos el doctorado en entomología médica, y pues tener la oportunidad de trabajar en campo con las personas, con las enfermedades que transmiten los vectores, pues somos un parteaguas y somos también un eje central para este concepto que se está manejando ahora de una salud. Y bueno, aunque actualmente estoy en la Facultad de Medicina Veterinaria, pues bueno, todo pues ahora sí que va fluyendo a donde debemos estar. Y bueno, pues hacemos colaboración con varios, con personas de diferente formación, ya sea biólogos, veterinarios, químicos, y bueno, pues entre más multidisciplinarios seamos, creo que somos mejores. Qué maravilla. Platicabas que empezaste a los 33 años. Sí, ¿cómo fue eso? 33 años, fue un reto. Primero, porque tenía 3 hijos, y luego trabajaba, luego estudiaba, y luego tenía que atender la casa, y atender los niños, y llevar a la guardería, y hacer la comida, y todo. Me llevó un poco más de tiempo de lo normal. La carrera de 9 semestres yo la hice en 11. Y también reprobé materias, reprobé bioquímica, por cierto, en primer semestre, y creo que algo que nunca debemos de olvidar, hoy soy maestra, y que nunca debemos de olvidar que algún día fuimos estudiantes, ¿no? No fue sencillo terminar la carrera, tuve mis momentos de crisis también, y bueno, afortunadamente pues fueron saliendo, ¿no? Y darme la oportunidad a esa edad de 33 años de estudiar, creo que es una pauta para darnos cuenta que nunca es tarde para empezar un cambio en nuestra vida. Me encanta lo que dices y es un gran reconocimiento, porque luego también como mujeres, o a veces ya tenemos un hijo y decimos, no, ya no puedo hacer nada más. Sí, a mí cuando los estudiantes dicen, no, es que está muy difícil, y yo, no me vengas a contar las maneras. A mí no me puedes decir eso. No me puedes decir eso, ¿verdad? Porque sí, yo lo logré, tú puedes hacerlo, ¿no? Entonces, sí,
deberíamos de ser más agentes de cambio en la vida. Sí, y lo importante también que la gente que tú tuviste a tu alrededor, o sea, también desde tu familia, los profesores que también te impulsaron a continuar. Así que, pues... Sí. Y siempre fue un reto, porque era como que tenías que poner el ejemplo, o sea, esa parte sí fue, al final de la carrera me acuerdo que me dieron un diploma mis compañeros y me pusieron la mamá de los pollitos. Y bueno, ellos me veían como un ejemplo, decían, bueno, pues si Rosy puede, ¿por qué nosotros no? Y eso fue muy padre. Yo siempre he tenido mucha admiración por las personas que se van al extranjero a hacer un doctorado o una maestría, porque no es fácil salir de tu zona de confort, no es fácil dejar la familia. Y eso fue algo que yo no pude hacer porque ahora sí que mis decisiones estaban en base a mis hijos y a mi familia en ese momento. Entonces, para todos estudiar es un reto, pero no es algo que sea imposible. Así es. Qué bonito, pues muchas gracias. Y sí, porque aparte estudiar está complicado y luego hacer un doctorado teniendo hijos o no teniendo hijos es complicado. Un gran reto. Entonces con hijos, sí, pues sí, también sí. Felicidades a tu familia que te echó las porras. Claro que sí. Gracias por compartirlo. Un placer. Doctor sí. Villarreal, ahora me toca usted. Muy bien. Pues yo, a diferencia de la doctora, yo no tenía hijos cuando comencé la carrera. Yo tenía 18 años, recién salido de la prepa. Y bueno, a mí siempre me gustaron los animales, siempre tuve mascotas y tengo mascotas. Y fue ese amor por los animales que entré a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la cual soy profesor, también docente, investigador. Y realmente ese amor por la investigación nace cuando yo regreso de una estancia que hice durante mi carrera en la Universidad Estadual de Iowa. Yo siempre me gustó la patología, que la patología no es el estudio de los patos, sino de las enfermedades. Sí, así dicen mis estudiantes. Y bueno, hice mi servicio social en el laboratorio de diagnóstico patológico de la facultad. Y bueno, algo importante que menciona la doctora Rosy, por ejemplo, ahorita, es que uno se debe de preparar. Y por buenas calificaciones me otorgaron una beca para irme 6 meses a la Universidad de Iowa, que esa universidad tiene la primera facultad de Estados Unidos de medicina veterinaria. Entonces sí fue muy enriquecedor estar en esa facultad. Y ya cuando regreso, yo quería hacer mi tesis de licenciatura en patología. Y bueno, un doctor, patólogo de la facultad, me dice, ¿sabes qué? Yo tengo un estudio con histiocitomas, que es cáncer, porque también a los animales les da cáncer. Entonces yo dije, pues qué mejor, ¿no? Y a los pocos meses me dice que ya no me podía asesorar, entonces sí quedé devastado. Pero después otro doctor, que también le debo mucho a ese doctor, como comentó ahorita la doctora Rosy con el doctor Ildefonso, es el doctor Jesús Jaime Hernández Escareño, que también es docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Él me ofreció una tesis, y esa tesis fue con una levadura y fue con una técnica molecular para su identificación. Y algo que me decían, por ejemplo, mis compañeros, es que a mí no me gustaba ensuciarme las botas porque yo estaba siempre en el laboratorio. Entonces yo les decía, mira, vente para que hagas una PCR, para que hagas una mezcla de reacción, para que veas qué tal la espalda te duele, ¿no? Y fue eso, fue cuando pude amplificar un gen de algo que no podía ver a simple vista. Fue así para mí, fue mucho. Allá en el norte, en Monterrey, pues hacemos muchas carnes asadas, y de hecho hice una carne asada cuando me amplificó un gen, ¿no?, de esta levadura. Entonces así es como nace mi amor hacia la investigación, y ya después la maestría, y como comentó la doctora Rosy, pues hacer el doctorado fuera, que fue en Brasil, donde hice mi doctorado. Qué bien, ¿cómo lo hiciste con el idioma? ¿Ya sabías portugués? No sabía. A mí me dicen que me pueden apoyar porque fue por parte de PRODEP. Okay.
Entonces me becan y me dicen, ¿sabes qué? En 2 meses tienes que estar allá, porque empezaba ya el semestre y yo tomé clases de portugués, pero las clases eran lunes, miércoles y viernes. Y eran 2 horas, entonces uno pues sí, ahí medio que hablaba portugués y ya te salías y hablabas español. Entonces sí llegué sabiendo pues los colores, los días de la semana, hola, ¿cómo estás? Y cuando llegué sí fue, ¿qué hice, no? Porque estoy aquí. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Pero no, ya poco a poco algo que tiene el ser humano es la adaptación, ¿no? Entonces me fui adaptando, sí tardé como 6 meses y algo que me ayudó mucho con la lengua fue que ponía, por ejemplo, programas infantiles. Entonces como hablan muy lento, a mí me ayudaba mucho y también no hay como aprender una lengua que estar pues donde se habla esa lengua, ¿no? Entonces sí. Y la presión. Y la presión. Un poco. Sí, no, le ponía por ejemplo así de que las palabras, así los nombres a las cosas y se las pegaba. Entonces así era poco a poco, los verbos, todo mi cuarto estaba lleno sí, de los verbos, cómo conjugar los verbos. Y sí, no fue fácil, pero ya cuando lo hablas, pues te sientes muy orgulloso de ti, ¿no? Claro. Sí, y más cuando escribes una tesis en portugués y tienes que defenderla en portugués. Sí, no solo era el defender tu doctorado, sí, los conocimientos que adquiriste, pero todo un idioma, ¿no? Así que es. Tienes que aprender, es Así doble es. el reto. Sí lo es, y ya estar fuera pues de tu país, ¿no? De tu familia, de tus seres queridos, entonces sí te das cuenta de que estás hecho, ¿no? Y hasta dónde puedes llegar, y eso es muy bonito cuando dices, ¿sabes qué? Sí pude y soy capaz de hacer esto y más, ¿no? Así es. Qué bien. ¿Y cómo fue pues la forma de ser de los brasileños y los mexicanos? ¿Te costó un poquito esa adaptación? Fíjate que sí, no. Por ejemplo, el brasileño es muy parecido al mexicano, es muy amigable. Sin embargo, donde yo estuve era muy, bueno, como el norte, muy conservador, ¿no? Como el norte del país, que somos conservadores, pues también el sur de Brasil es muy conservador, es muy ellos. Entonces, por ejemplo, recordando así algunas anécdotas, una vez en el laboratorio que me ve una chica y me pregunta, entonces tú eres de México, entonces le digo, sí. Ah, entonces hay blancos en México. Entonces, o sea, cosas así. Yo me quedé, pues sí hay, ¿no? Y dónde estaba mi sombrero. Y bueno, pues también uno, por ejemplo, estando acá, pues te imaginas Brasil, que todos van a estar bailando en la calle y los niños jugando fútbol descalzos, y pues no es nada así, ¿no? Sí. Pero sí es muy bonito. El estereotipo. Sí, el estereotipo, pero sí es muy bonito cuando sales fuera y conoces otra cultura, conoces otra lengua, pruebas otra comida diferente, sí, respiras otros aires, ¿no? Sí, qué bonito, qué bonita experiencia. Y pues bueno, esto es para compartirles a todos ustedes diferentes formas de llegar a la ciencia y hasta dónde puedes llegar. A ver, no nada más este laboratorio, tú has andado por otros lados, laboratorio, campo. Sí, así es. Que no ¿qué pasó ahí en tu...? Eso no nos has contado. Pues mira, yo me considero una persona, yo digo tutti frutti, o sea que le gusta de todo un poco, ¿no? Y un ejemplo es pues lo de Brasil, o sea que, y me preguntaban allá, bueno, pero ¿por qué te viniste tan lejos para acá? Entonces a mí me gusta probar, digo, de todo un poco, y en la ciencia también ha pasado algo similar. Por ejemplo, yo empecé con la parte de microbiología, y luego con la parte de biología molecular, y luego parasitología. Entonces sí, he brincado varias ramas, ¿verdad? Y luego fauna silvestre, antes bovinos, ¿no? Entonces sí he estado ahí brincando, ¿no? ¿Trabajaste entonces levaduras? Sí, primero, y luego te fuiste trabajé primero con una levadura que causa otitis externa en animales domésticos. Fue su identificación molecular a través de PCR, punto final. Y después fue la identificación de 6 bacterias y un hongo, que es Candida albicans, en pacientes ya en estado terminal. Esto fue ya en seres humanos, en la Facultad de Medicina. Y fue a través de dos técnicas moleculares, que es Southern Blot y PCR.
y fue estandarizar una técnica para identificar las bacterias sin hacer, por ejemplo, cultivo bacteriano, sino a través de sondas moleculares, ya extrayendo el DNA de ellas a partir de los hemocultivos positivos. Y ya después en Brasil fue con la garrapata del bovino. Allá, como en México, se tiene mucho problema con ectoparásitos en animales domésticos y en fauna silvestre también. Y uno de ellos es la garrapata del bovino, ¿no? Que causa pérdidas económicas impresionantes. Entonces fue evaluar plantas, de hecho fue a través de extractos de aceites esenciales, ¿verdad? Buscar alternativas, ¿no? Fitoquímicas, y fue lo que hice allá en Brasil. Y ya aquí en México dije, bueno, ¿y por qué no hacerlo también en fauna silvestre, ¿no? Y fue como inicié con esto de los murciélagos, los cuaquís, que ahorita he estado trabajando. Así es. Sí, qué interesante, se va abriendo el campo y vas viendo otras cosas. Qué bien. Pues, doctora, a mí me gustaría preguntarle sobre su proyecto. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues yo creo que así como el doctor Pablo traemos ahí también un sub y baja de temas. La tesis de licenciatura, por ejemplo, fue ubicar criaderos de mosquitos en lugares no residenciales. Por ejemplo, pues estéticas, tortillerías, vulcanizadoras, panteones, escuelas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso era ir a visitar esos lugares. Y bueno, esto salió porque, por ejemplo, cuando se hace el control del mosquito, se acostumbra más bien solo aplicar insecticida en las zonas habitacionales. Entonces eso fue así como, y encontramos que 92%, 94% de los lugares que visitamos tenían la presencia de larvas de mosquitos o bien de adultos. Entonces pues era muy alto, ¿no? Y aunque luego usaban insecticida. Aunque, bueno, pues es que el problema es que como eran lugares así como, vamos a hablar de estéticas, de tiendas, que no era como obligatorio fumigar, ¿no? De todos modos, pero ahí estaban. Entonces imagínate que enseguida tuvieras casas, se fumigaban las casas, pero los negocios no. Y luego después en el doctorado pues trabajamos con la detección de virus circulantes en el área de Nuevo León, en la zona metropolitana. Y bueno, pues ahí nos capacitamos un poco para lo de la técnica de PCR, diagnóstico, pues ya el diagnóstico como tal, ¿no? Ahí en esos dos casos, pues trabajando directamente con el mosquito. Y bueno, después de ahí tomamos un proyecto de pediculosis, piojitos con los niños. Entonces empezamos a visitar escuelas donde colectábamos, pues revisábamos a los niños. Y luego pues checábamos los piojos, y luego esos piojos se procesaban con biología molecular para ver si había riquezas. Y bueno, de hecho hay un estudio que cuando lo hicimos, porque muestreamos 400 niños aquí en Chiapas, aquí en Tapachula precisamente, y 400 niños en San Nicolás. La hipótesis era de que el nivel socioeconómico iba a influir en la presencia de los piojos, ¿no? Y resultó que al final San Nicolás, que era de allá de nosotros, tenía más alta presencia de pediculosis en los niños. Y San Nicolás tiene pues un estatus socioeconómico medio alto. Más alto. Sí, más de medio, ¿no? Y entonces aquí el detalle era de que cuando yo presenté ese trabajo, lo presenté en un congreso estatal, y todos, no puede ser posible. Bueno, pero sí fue posible. Entonces, el estigma que hay de que tú le dices a un niño, ¿tienes piojos? No tengo piojos, tengo caspa. O había veces que cuando les avisábamos a los papás, porque pues tenían que firmar su consentimiento, no mandaban a los niños a la escuela. Entonces sí es como una afrenta social muy marcada, mucho más que aquí. Pero bueno, luego trabajamos con garrapatas, también trabajamos, hay un proyecto se muestrearon sitios que la gente usa como para ir a caminar o a senderismo en la zona metropolitana, y áreas protegidas. Entonces se encontraron garrapatas a lo largo de un año, y luego se muestrearon para Rickettsia, para Borrelia, para Babesia. Y bueno, también salieron muestras positivas, ¿no? Entonces también traemos otros proyectos de diseñar trampas para mosquitos, y ahí nos hemos metido un poco a la protección intelectual a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Y bueno, pues otra cosa que hemos hecho un poco
También es trabajar de manera holística el tema de las emociones con los alumnos de nuevo ingreso. Hay un taller que hace 3 semestres lo empezamos como una prueba piloto. Es un taller que se les da a los alumnos de nuevo ingreso y el taller se llama Responsabilizándome de mis emociones. Okay. Y entonces este taller nos permite reconocer, pero más bien que el alumno reconozca si trae temas psicológicos que tratar, para que a la par que vaya formándose profesionalmente vaya sanando su tema emocional o situaciones que traiga, y de esa manera que termine un profesionista, no nada más bien profesionalmente hablando, sino también en la parte emocional. Y esto se acentuó mucho después de la pandemia. Entonces el tema no era nada más los estudiantes, sino qué pasa con los maestros, qué pasa con los administrativos, o sea, cómo nos pegó la pandemia, cómo vino a fracturar la estabilidad emocional que todos teníamos, si es que la teníamos. Y entonces este es un programa piloto, tiene 3 semestres, de hecho este es el 4º semestre donde se da, y lo que hemos observado un poco en los estudiantes es que hay como más responsabilidad de lo que ellos deben de hacer o no, o dejan de hacer. Entonces, pues sí, así como dice el doctor Pablo, somos un poco tutti frutti. Yo no te podría decir qué me gusta más hacer. La verdad es que me adapto a lo que venga, y este viaje pues es la oportunidad de hacer sinergia con otros investigadores, con algunas líneas, incluir Chagas, incluir Leishmania, por ejemplo, y bueno, pues hay que dejar cosas para los nuevos, porque yo, aunque ya empecé grande, pues tampoco me pienso quedar a reponer los tiempos, ¿verdad? Pero sí dejar un legado donde otros puedan hacer esta sinergia. Urgen colaboraciones. El país no tiene presupuesto suficiente, se necesita hacer sinergia, se necesita hacer rendir el dinero, se necesitan las colaboraciones sí o sí, si no el país no va a crecer. Así es. Entonces, pues hay que adaptarnos. Y es lo que estamos haciendo, adaptándonos a fluir. Y darnos cuenta que en el país, o sea, hay mucho talento y mucho potencial. Entonces necesitamos ver con lo que tenemos cómo vamos a trabajar, y una manera de la que estamos viendo es haciendo equipo, ¿no? Entre todos. Y me encanta también toda la diversidad, o sea, que no nada más nos vamos enfocando en una cosa y vamos aprendiendo, porque al final es aprender, ¿no? Cada proyecto que estamos iniciando también sigues aprendiendo. Sí. Eso y son herramientas, es tecnología. Y ahora más, por ejemplo, este programa que estamos haciendo ahorita, que es una entrevista que va a estar en YouTube y que va a tener ahí sus cómo compartir video y todo eso. O sea, hace 6 años no lo hubiéramos visto posible, porque pues la pandemia, si bien es cierto que nos dejó muchas pérdidas, también nos dejó muchos aprendizajes. Y algo que dijo el doctor hace rato, el ser humano se adapta. Nos adaptamos a la pandemia, nos estamos adaptando a la inteligencia artificial, a las redes sociales, y tenemos que buscar cómo sí salir adelante, cómo sí compartir. Nosotros también, entre el doctor y yo y otros 2 colegas de la facultad, traemos un proyecto de divulgación en las escuelas. Nosotros vamos a las escuelas, ya sea secundaria, primaria, inclusive nos ha tocado ir a kinder, y llevamos una plática muy sencilla de los principales insectos que transmiten enfermedades. Inclusive les llevamos un mosquito, les llevamos unas garrapatas, les llevamos chinches, para que los niños vean el insecto de veras, o sea, que ellos puedan dimensionar y hacer como que su propio cálculo de que si son o no peligrosos. Y les decimos que transmiten enfermedades, les llevamos muestras de piojos para que los conozcan, y que vean que no es una afrenta social, sino es una necesidad de reconocer el problema. Entonces es un proyecto que empezamos hace 2 semestres más o menos. Sí, ahí fíjate que algo curioso que pasó una vez que fuimos a una secundaria, pues estábamos hablando de las enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Garrapatas, chinches, piojos, y un alumno, un chico que estaba en el salón, dice como esta. Entonces había garrapatas en el salón, ¿verdad? Exactamente, qué interesante. Sí, y luego dijimos, no traíamos garrapatas vivas, o sea, no era de nosotros. Ajá. Y entonces ese día dimos como 3 o 4 charlas, y en la última charla salió otra garrapata. Y yo, qué vergüenza. Y luego ya el director dice, no, lo que pasa es que luego los niños se traen a sus mascotas y las llevan escondidas a la escuela.
y entonces las mascotas están infestadas y entonces dejan las garrapatas en los salones, y que inclusive había habido unos meses atrás que habían tenido que fumigar la escuela porque se les infestó de garrapatas. Entonces, si tú como investigador llevas a la comunidad desde un punto de vista amigable la divulgación de lo que haces y de la importancia, entonces los niños van a tomar más conciencia de que no es nada más me llevo la mascota a la escuela, sino que puede implicar, porque si la mascota está enferma, si la mascota tiene garrapatas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto tenemos un par de semestres que lo iniciamos, y es muy reconfortante las ocurrencias de los chiquillos, porque luego de repente ellos quieren aprender. Sí. Y bueno, ya después platicando entre nosotros decimos, bueno, si al menos sembramos una semillita en cada plática que demos, ya la hicimos. Sí. Claro. Y fíjate que esto de estigmatizar pasa también aquí en Tapachula. Tengo una amiga pues que encontró que su hija tenía piojos, y ella pues dije, bueno, vamos a decirle a las mamás para que chequen. Bueno, dice, me arrepentí de haber dicho, sí, porque ya no querían que sus hijas, o sea, se quedó en casa la niña, le quitaron los piojos y todo, y cuando regresa a clases es de no le hablen, ¿no? Entonces es muy feo. Sí. Entonces sí, me encanta el hecho de que ir divulgando todo esto y ver qué se puede hacer, y no se trata nada más. Y fíjate, por ejemplo, el tema de los piojos no es nada más en las escuelas, en las guarderías. Las guarderías tienen problemas de piojos. O sea, de hecho, pero bueno, como ahí los niños están chiquitos, de 40 días a 4 o 6 años que entran a guardería, pues bueno, se maneja como más discretamente y nadie supo nada, ¿verdad? Pero si tú cuando dejas un bebé, un niño en la guardería, te lo checan de todo, que si no trae fiebre, que si la cabeza la trae limpia, etcétera, y si no te lo regresan. O sea, al menos allá en Nuevo León, ajá, allá se acostumbra, sí, así. Entonces, los piojos, ahora sí que ellos no son discriminatorios, o sea, no estás, si estás en colegio, si estás en escuela pública, si estás en guardería, o sea, ellos parejo. Entonces, sí es parte de mucha educación. Me encanta. Y otra cosa que quería recalcar es como también están tomando en cuenta en las maestrías, y que es lo que también hacemos aquí en el CRISP, ver la parte, o sea, apoyar en la parte emocional, ¿no? Porque mucho de cómo se vayan a desenvolver en la maestría o en su posgrado, no es que no puedan, a veces es la parte emocional, y que de alguna manera apoyarlos en eso me encanta, porque ya va siendo como más holístico, no nada más de tienes que sacar esta materia, una tesis, órale, no me importa, sí, sino es también ver toda la persona, porque al final son personas que van a salir a platicar con más personas, a educar a otras. Entonces, que sea como todo integral, holístico. Yo soy parte del comité de entrevistas de los alumnos, de los aspirantes, y yo siempre les digo, estás consciente que aquí estás entrando porque tú quieres, no porque tus papás te están mandando a estudiar una licenciatura, y esto lleva una carga fuerte, y es una responsabilidad que tú estás adquiriendo. Estás consciente de eso, porque eso es un nivel de estrés diferente, no, sí que no sé qué. Digo, actualmente algunos posgrados les ponen un examen psicométrico a los alumnos, y eso está muy bien porque los vas valorando, ¿no? Y bueno, ahí en la facultad tenemos la ventaja, yo les digo que a veces cuidan mucho al alumno porque hasta tienen su propio departamento de psicología, y eso es una herramienta que la Autónoma de Nuevo León de un tiempo para acá está implementando en las facultades, que haya un psicólogo que apoye a los alumnos en general, de licenciatura y todo, no tienen costo normalmente, y busca como si haya ese bienestar, porque bueno, pues secuela del COVID también es como esa fractura emocional que se quedó. Sí. Entonces sí hay que, pero tampoco que abuse. Sí, no, claro, por eso también es irnos preparando nosotros, sí, para qué tanto están tomando ventaja de eso, ¿no? Y poner como un límite, pero sí, que no sea un abuso, pero que si es algo emocional que se puede trabajar, pues adelante. Y que hay tiempo, entonces sí es importante. Y bueno, pues yo creo que si integráramos, así como estamos pretendiendo ahorita hacer una sinergia a través de las redes de trabajo y de diferentes formaciones de los profesionistas,
pues también hay que buscar el confortar esta parte emocional, profesional, social, dentro de una persona, ¿verdad? Para que seas mejor profesionista. Sí. Para que se rompa ese de que no, es que es súper estricto y es bien malo, y no es cierto. O sea, podemos ser justos, que es diferente a ser malos, y entonces llevar un equilibrio entre toda la formación que un individuo necesita, porque al final la OMS, por ejemplo, ¿cómo define salud? Que el individuo esté bien física, mental, emocional y hasta energéticamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros integrar todo eso en un profesionista? Porque no nada más le vas a trabajar la parte intelectual, la parte social, la parte emocional, cómo está. Entonces sí, somos holísticos, o sea, al final del día deberíamos de manejar todo en un holismo. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho del holismo le llaman el pastoreo holístico. O sea, cómo tú puedes hacer la rotación del ganado en un terreno, y puedes jugar con las vacas, puedes jugar con las gallinas, y vas llevándolos de un lado a otro, y donde las heces de las vacas y el picoteo de las gallinas van fertilizando el terreno, la orina de las vacas le da el nitrógeno que necesita, y entonces tú vas llevando las vacas y las vacas van comiendo, luego llueve, vienen plantas y todo, y entonces no pierdes los suelos. Y entonces esa rotación que haces tú de las vacas y de las gallinas, y entonces eso es el pastoreo holístico que le llaman. Y si nosotros pudiéramos integrar eso en todas las áreas de nuestra vida, seríamos bien diferentes. Tendríamos más conciencia. Así es. Y gente más feliz. Sí, sobre todo. Sí, que es lo que necesitamos. Gracias, doctora. Doctor, entonces, ¿ahorita qué está haciendo? Después de que hace un poquito de todo y le gusta aprender, ¿con qué proyecto está trabajando actualmente? Pues mira, ahorita tengo tesistas de maestría, de doctorado. Por ejemplo, los de maestría están trabajando, una con murciélagos, otra está trabajando con cuatís, porque tenemos un problema muy fuerte en Monterrey, ¿sí? De esta interacción que se da con los cuatís y el ser humano, por lo mismo que comentaba la doctora Rosa María, con el senderismo, ¿no? Entonces les dan comida chatarra, hay cuatís en una condición corporal muy pobre, ¿sí? U obesos. Entonces lo que queremos es evaluar el estado de salud del cuatí. Y con los murciélagos estamos evaluando a través de la sangre del murciélago y del guano del murciélago, que son las heces del murciélago, agentes patógenos que pueden ser dañinos para nosotros, ¿verdad? Entonces aplicar esto de una salud. Y bueno, con mi tesista de doctorado, que ya está acabando, lo que trabajamos fue con nanocapsulaciones, ¿sí? De compuestos de origen botánico para el control de garrapata. Ay, qué interesante. Me llama también la atención de los cuatís que están siendo obesos, y cómo el impacto del humano, a pesar que es senderismo, ¿no? Se supone que están en un área protegida, supongo yo. Sí, y fíjate que sí es un impacto muy fuerte, porque el cuatí, por ejemplo, come semillas. Entonces sí es un impacto no comer las semillas, ¿sí? Sobre la naturaleza, por comer, no sé, fritos, pan, donitas Bimbo, ¿verdad? Entonces sí se da ese impacto. Por ejemplo, también hemos encontrado cuatís con las uñas muy largas, porque ya no hacen por cazar, ya no hacen por estar buscando el alimento, ¿no? Sí, tener esa actividad Exacto. física. Y es ahí donde tenemos que trabajar mucho en la educación. Así porque es. Aunque digamos que nada más vamos y nos regresamos y pensamos que no estamos impactando tanto, tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos llevando y no darle de comer, y no dejar nada. Sí. Por donde vamos. Entonces nos falta mucha educación. Muchísima, pero por algo se empieza. Por algo se empieza, y eso me encanta. Todo lo que están haciendo es para beneficio de todos, para un mejor mundo. Y pues me encantaron. No sé si hay algo más que quieran compartir. Bueno, me gustaría nomás complementar un poquito lo que el doctor dice de la importancia de no alimentar a los cuatis. Hace tiempo leí un artículo que decía, por ejemplo, se hizo un estudio de un grupo de mascotas,
de que morían o se enfermaban esas mascotas. Y eran mascotas que la mayoría de ellos los alimentaba su dueño, de lo que él comía, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, no sé, un gato presentaba diabetes y a los años el dueño también las presentaba. O un perrito presentaba cáncer y al cierto tiempo el dueño también lo presentaba. No lo presentaban al mismo tiempo porque obviamente la vida de los animales es más corta, pero a mí me llamó mucho la atención porque al final del día la alimentación es la base de lo que somos. Y entonces imagínate que si yo le doy de la comida que yo hago a mi mascota y entonces de repente la mascota le dio cirrosis o algo así, y entonces al tiempo el dueño desarrollaba esa enfermedad. Entonces no era nada más porque pues las mascotas se enfermaron de X enfermedades, sino aquí lo interesante fue que fueron los parámetros para ver la proyección de las enfermedades que los dueños de esas mascotas presentaron con el tiempo. Entonces hay muchas cosas que a veces desconocemos y no medimos las consecuencias. Ay, no, ¿qué tanto es darle un pedacito de pizza al perro? O sea, su sistema no está preparado para digerir la pizza, o sea, por ejemplo, ¿no? Y como ese ejemplo hay muchos. Entonces, como dices tú, vas al área de senderismo, se te hace fácil, ay, ¿qué tanto es una boronita de pan? Pues una que tú le dejas, otra que le deja el otro, y de repente ya tenemos obesidad. Y eso está fracturando mucho la ecología de esos animales y de las plantas, porque por ejemplo algunos animales comen las semillas, las procesan en su intestino y luego las defecan en otros lados, y ellos son de alguna forma polinizadores de árboles, y entonces eso ya no está pasando tampoco. Entonces no es nada más que el coatí esté gordo, no es nada más la comida que le damos, sino también ecológicamente qué está pasando. Entonces, si tú a la comunidad le explicas todo el contexto, no nada más le dices, ya no le des comida. Y le dices, mira, si tú le das comida, el coatí va a engordar. Luego ya le van a crecer las uñas y entonces eso va a hacer que ya no busque su comida, pero luego entonces ya no va a defecar las semillas y entonces ya no vamos a tener más árboles. Entonces, si tú explicas así todo como parte holística, creo que la comunidad pudiera entender más la importancia de no alimentar las mascotas. Así es. De manera incorrecta. Sí, y aplicarlo ahorita con las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Sí, ahorita es algo que podemos tomar ventaja, ¿no? Sí, claro. Para la ciencia y la divulgación. La educación. La educación. Así es. Sí, maravilloso. Es maravilloso platicar con ustedes de todo lo que se hace en el país y tenerlos aquí en el CRISP. Esperemos realmente tener esta colaboración. Estamos trabajando en ellos. Nos encanta, y que también nosotros seamos algo que sea de beneficio para ustedes, que lo tenemos. Entonces, sí, no, claro, aquí la idea pues es hacer alguna sinergia, tanto en el posgrado también podríamos hacer algo, o intercambio de estudiantes, o capacitación, o transferencia de tecnología. Digo, hay disponibilidad de ambas partes. Así es. Pues nos encantó. Espero que sigan conociendo a Tapachula. Gracias por platicar con nosotros. Es súper interesante, me encanta. Les doy muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Que se la sigan pasando bien, y a ustedes, gracias por escucharnos. Si quieren escuchar más sobre estos temas y de personas investigadoras en nuestro país, pues aquí vamos a estar. Síganos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.